buenas tardes. Estamos en Radio Cuca. Ese es El Residuo, el nuevo programa de Radio Cuca que se emitirá mensualmente. Estamos aquí con Lenny Evia. What up, man? Y un servidor, Nacho Duñol. Tenemos este programa que versará sobre diferentes estilos musicales, diferentes grupos musicales. Intentaremos ilustraros sobre todos ellos. Empieza hoy el programa con un poco de retraso. Empezó creo que 4:32. Vamos a intentar emitir a las 4:30 los sábados, un sábado cada uno al mes. Os iremos avanzando qué sábado. Iremos grabando cada uno de los programas. Estamos escuchando ahora mismo la sintonía del programa Pacific State. Hoy el programa versará sobre Manchester, el movimiento nacido en Manchester en los años 80 y continuado durante los años 90. Comenzaremos en el programa con una explicación y con un análisis sobre cómo nace este movimiento, y posteriormente os explicaremos un poco pues todos nuestros conocimientos que tenemos, ¿no, Lenny, sobre todo ello? Sí, bien dicho. Bueno, el programa de hoy va a estar dividido en etapas, un poco cronológicamente, ¿no? Empezaremos un poco por la primera etapa, el concierto de los Sex Pistols, todo esto que juntó una corriente de post-punk en Manchester, y bueno, pues seguiremos con la etapa de los clubs, un poco lo que fue siendo la música electrónica y posteriormente la creación de nuevos géneros y la muerte de este género en concreto del movimiento. Venga, dale, Denny. Dale. Bueno, nos vamos de viaje a Manchester, nos vamos al 4 de junio de 1976, nos vamos ahora precisamente al primer concierto de los Sex Pistols, allí en Manchester, concierto organizado por Howard Devoto. Ahora vamos a escuchar No Feelings de los Sex Pistols. Este primer concierto del que hablábamos anteriormente, un concierto pues muy reservado, ¿no? Únicamente 20 personas estuvieron en este primer concierto de los Sex Pistols, organizado allí en Manchester, pero bueno, con personas ilustres, ¿no? Allí dentro del público, ¿no? Sí. Estaban dentro de ese escogido grupo Tony Wilson, estaban los 3 miembros de Joy Division, tanto Peter Hook como Bernard Sumner como Ian Curtis. También estaba Howard Devoto con Pete Shelley, que posteriormente pues formarían los Buzzcocks. Pero bueno, estos dos, como decían en alguna de las literaturas que se crearon sobre este propio concierto, ni siquiera lo pudieron ver realmente el concierto, porque se encontraban en las taquillas del propio concierto, ¿no? Sí, lo que viene a ser una gente un poco extraña y con un pensamiento diferente, y que se destinaron a hacer música. Sí, precisamente la idea de este concierto
era la idea de traer un nuevo tipo de música a Manchester, intentar cambiar un poco los estilos musicales que estaban sonando en aquel momento, y por eso se trajo este concierto de los Sex Pistols, que no fue un concierto ganado ni con mucha prensa, pero que posteriormente de él salió más gente. Incluso también estuvo Marky Smith dentro de ese concierto, el posterior cantante de Fall. Prácticamente toda la plana mayor, ¿no? De los 80 estaba Morrissey también en aquel concierto, y fue un poco el comienzo, ¿no? Por eso queríamos quizás empezar hablando un poco de todo esto, previamente a entrar en ese movimiento Manchester, este movimiento Manchester allí, ¿no? Y bueno, Lenny, ¿qué nos cuentas de los Sex Pistols? Bueno, los Sex Pistols, un grupo revolucionario, creo que más de las camisetas que se venden ahora mismo en el H&M. Creo que tiene un trasfondo detrás de pura provocación, ¿sabes? Son un grupo que su único objetivo es revolucionar a la masa. Relacionados con un montón de cosas que ni siquiera les representaban. Mismamente el nazismo es una de las cosas que muchas cosas simbolizaban en sus conciertos y no les representaban, pero su objetivo principal era revolucionar a la masa y sobre todo a la gente y provocar a los medios. Es eso su primer objetivo y se ve en ellos, y que no ganaron una mierda con este disco ni con nada de ellos, básicamente. Estamos escuchando ahora mismo Anarchy in the UK. Exactamente. Uno de los temas más conocidos, y yo creo que junto a God Save the Queen, que ellos son los más representativos y los que más le liaron en ese momento. Por ejemplo, God Save the Queen lo tocaron en un barco el día del cumpleaños de la reina, de la coronación, y bueno, pues en un barco donde todo el mundo se armó una bacanadera de Dios y acabó yendo la Guardia Real a por ellos y los detuvieron. Son una gente muy provocativa. Acabamos de escuchar Anarchy in the UK. Vamos a pasar ahora a un nuevo grupo también de la escena Manchester de principios de los 80. Precisamente hablábamos antes de Pete Shelley, de Howard Devoto, y ahora pues vamos a escuchar precisamente el grupo
con el que precisamente debutaron y que posteriormente sería el siguiente grupo que tocó precisamente en el Stray Hall donde tocaron los Sex Pistols, y fue el segundo concierto de Manchester de los Sex Pistols, donde precisamente los Sex Pistols telonearon a este grupo, a The Buzzcocks. Ever Falling in Love de Buzzcocks. Lenny, ¿qué nos cuentas de esta canción? Bueno, esta canción, de hecho, es la más conocida que tienen, y yo la primera vez que la escuché fue en Rec 2. Joder, Lenny, vaya sí. Vaya descubrimientos vitales que nos estás dando aquí en la radio. Sí, para demostrar que las películas infantiles también tienen contenido para adultos. ¿Tienes algo que decirnos de la banda sonora de La Patrulla Canina también? Bueno, yo a eso no llegué, yo en Rec 2 ya me cogió de pequeño, pero La Patrulla Canina no. Bueno, vamos a entrar casi ya más en el porno duro de toda esta parte, ¿no? Vamos a entrar en Joy Division, ¿vale? Posteriormente, saber el grupo que quizás no tuvo esa repercusión que igual hubieran merecido, ¿no? En aquel momento. Un grupo sobre todo encumbrado a partir de la película de Winterbottom, ¿no? 24 Hours Party People. A partir de ahí fue un altavoz enorme tanto para Joy Division como para el sello Factory Records. Joy Division es un grupo que precede, como la mayoría de las personas sabrán, a New Order, que es el grupo que posteriormente tuvo más éxito en vida, ¿no? Cuéntanos, Lenny, ¿qué tienes que decirnos sobre Joy Division? Bueno, Joy Division yo creo que era un grupo cumbre de culto, sobre todo de la escena post-punk, el más reconocido también. Y bueno, este grupo nació un poco con un hombre muy trastocado, que es Ian Curtis, y que tiene unas letras muy introspectivas, sobre todo, y un planteamiento muy relacionado con la electrónica, sobre todo el bajo. Ian Curtis tenía una obsesión incesable sobre que el bajo tenía que sonar igual que el bajo de Kraftwerk. Entonces, bueno, sí que es verdad que está muy ceñido a la música electrónica y precede un poco a lo que luego fue New Order, más juntándose con los conocimientos y música y relaciones que tuvieron después, yendo de gira a Estados Unidos, por ejemplo. Joy Division fue un grupo, de hecho, que tuvo bastante poco éxito. Lo comentábamos en alguna de las pinchadas que he tenido el placer de compartir con Lenny, que no salieron del todo igual como esperábamos en un principio, y oye, luego posteriormente empezaron a tener éxito. Cuando hablamos de que quizás no tuvieron la repercusión que tuvieron en su momento, no significa que no tuvieran éxito. Sí, fue un grupo con un gran recorrido. Y de hecho póstumamente sacaron el single Love Will Tear Us Apart. En aquel momento llegó al número 13 de las UK Charts, ¿no? Que no es poco, ¿no? Pero bueno, posteriormente se convirtió en un icono de la música pop, ¿no? Dentro del Reino Unido, y diría casi a nivel mundial, ¿no? Sí, yo creo que un poco el trastoco que tiene la música internamente con las letras
y el significado que le querían dar, yo creo que tampoco fue ni encajó en la época, porque estamos hablando de una época en la que la música más escuchada era David Bowie, los Rolling Stones, y esa nueva vertiente que tenían, pues fue un poco un boom para ellos y les trastocó. Entonces yo creo que se reconoció como una banda de culto por la Rolling Stone ya a partir de los 90. Fue un grupo que le tardó lo suyo tener su reconocimiento. Vamos a escuchar ahora Disorder de Joy Division. No es quizás de las canciones más conocidas de ellos, una canción versionada también por Los Planetas en su momento. Para mí, particularmente, es de las canciones quizás más que se encuentran quizás dentro de mis favoritas, ¿no? de Joy Division. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Getting faster, moving faster, now it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose the feeling. I got the spirit, but lose the feeling. Bueno, posteriormente, ya una vez que Joy Division finaliza ya su carrera, ¿no? Tras la muerte de Ian Curtis, nace New Order, grupo insigne de la música electrónica. Hablaban sus componentes, ¿no? Al principio del desasosiego que les generaba, ¿no? La situación de poderse ver superados por toda la historia, ¿no? De Joy Division, incluso por el fallecimiento de Ian Curtis. Y no puedes responder a las expectativas, ¿no? Que les generaba todo esto, sin que, como comentábamos antes, Joy Division hubiera sido una banda con una trascendencia absolutamente brutal, ¿no? A nivel mainstream y a nivel internacional. Pero bueno, aún así,
dudaban si seguir, ser continuistas, ¿no?, con lo que era la idea de Joy Division o si darle un giro a la carrera. Y precisamente eso fue lo que decidieron, ¿no, Lenny? Sí, de hecho yo creo que una de las cosas que les hizo cambiar, yo creo que fue la muerte de Ian Curtis, porque yo creo que es un cambio brusco. Sí, sobre todo porque desapareció Joy Division. Claro, hombre, estamos en ese sentido, pero hablo un poco a nivel letras, a nivel pues un cambio de cantante de un golpe a otro. O sea, al final Bernard Sumner, que era solo un guitarrista bastante mediocre, tuvo que poner a los mandos a cantar y a tocar la guitarra a la vez, ¿sabes? Precisamente ellos, grabando un Movement, que fue el primer EP que grabaron, decían que lo odiaron, que fue la peor grabación que hicieron en toda su historia. Sí, la verdad que ni puta idea. No tenías ni idea de ello. Pues mira, oye, nunca te acostarás sin saber nada nuevo, ¿no? Sí que, Pero algo nuevo. es que la verdad que Joy Division, sí, New Order, yo creo que escuché un poco lo que es un poco los recopilatorios, lo que fueron sacando después y que vamos a hablar posteriormente, que es un poco la parte más electrónica. Bueno, New Order tuvo un single, Blue Monday, conocido por todo el mundo. Quizás la anécdota más interesante sobre Blue Monday es que cuando se generó lo que es el disco físico, ¿no?, a la hora de vender el EP de Blue Monday, Factory Records, que lo que precisamente buscaban un preciosismo, ¿no?, quizás excesivo en todo lo que hacían. Hablaremos posteriormente también de La Hacienda, que precisamente es otro ejemplo de este preciosismo excesivo, ¿no?, que buscaban en las cuestiones que hacían. Es que el propio single, el material en que lo generaron y la propia portada del single generaba un mayor costo que el precio en sí que costaba el single, ¿no? Sí. Lo cual ellos a priori no lo consideraron algo como relevante, ¿no?, hasta que se convirtió en el single más vendido de la historia, claro, lo que generó unas pérdidas absolutamente millonarias que serían un poco también la historia a seguir en todo el sello Factory Records con todo lo que hacían. Pero bueno, quizás eso es lo que les ha hecho también ser un sello particularmente interesante desde una perspectiva del arte, ¿no?, y desde una perspectiva económica, y precisamente era todo lo que ponía en boga esa película de Winterbottom, 24 Hours Party People, a partir de la cual yo creo que se generó mucha fama, ¿no?, de todo este movimiento y del propio sello. De hecho, yo creo que New Order era un grupo que era totalmente inconsciente de los gastos que se estaban cargando en su cuenta con los discos que vendían en la Hacienda. O sea, era un grupo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ni lo que estaba llevando. O sea, es increíble cómo puedes estar de ciego y cómo te puedes poner tan de ciego, ¿sabes? Bueno, vamos ahora con Blue Monday.
Bueno, New Order, un nombre absolutamente asociado al local de la Hacienda, ¿no? Exactamente, yo creo que la hacienda local exageradamente rave, puramente, o sea, ese fue el nacimiento de las raves, tío, en Inglaterra y en Manchester en concreto. Estamos hablando de que New Order tuvo una gira, concretamente en Estados Unidos, en la que descubrió un montón de música. Estamos hablando de que descubrió los primeros garitos que salieron en Nueva York, como el Paradise Garage, donde había peña pinchando. No sabía ni lo que estaban haciendo y está el Larry Levan haciendo remixes de canciones en directo y haciéndose las primeras sesiones de Acid House, de House en concreto también, y esta peña llegó flipando. Yo creo que estaban acojonados porque era una movida que se les quedaba grande y que supieron coger ese conocimiento y llevarlo muy bien allí. Ese viaje que precisamente les acompañó Tony Wilson y vino con la idea de hacer un local similar a todo lo que estaban viendo allí. Escogió precisamente un local, un hangar, donde estaba situada la hacienda, ahora actualmente unos apartamentos. Bastante lamentable ¿sí? Como acabó ese sitio. Y lo que al final creo, pues bueno, fue un local muy por encima de las posibilidades de lo que podía generar en un principio. Evidentemente, cuando abrió la hacienda, ellos sí se habían enamorado de ese tipo de música, les habían enamorado de ese concepto, pero claro, ese concepto culturalmente aún no se había trasladado a Europa ni evidentemente a Inglaterra, ¿no? A partir de ahí, los primeros años de la hacienda fueron absolutamente desastrosos, perdiendo miles de libras diarias prácticamente por un local absolutamente preciosista, pero con una acústica espantosa, que abrió, creo recordar ahora mismo, en 1982, y hasta 1985 no consiguió una acústica decente para poder hacer conciertos y posteriormente pues comenzar un poco con las actuaciones de DJ, ¿no? Que fue un poco lo que caracterizó a la hacienda en sus años precisamente dorados, ¿no? Que fue a partir del año 1985, con las sesiones que comenzaron a hacerse a partir de esos años. La verdad que, te corrijo, se abrió en el 81 y bueno, la verdad que la hacienda era una cosa muy curiosa porque, aparte de ser un puto búnker y tener una estética apocalíptica total con esas bandas de color amarillo y negro, ese lugar... No sé cómo te imaginas el infierno, Lenny, ¿eh? Me lo imagino parecido. Me lo imagino parecido, ¿sabes? La verdad que un sitio bastante peculiar en el momento, y sí que es verdad que vamos a hacer una incógnita aquí. Aparte de perder dinero, el pilar básico del monetario de ese sitio era Factory Records. ¿Qué pasa? Que Factory Records en ese momento todavía no tenía muchos grupos potentes a nivel New Order. Entonces, ¿a quién no os imagináis quién acabó gastándose pasta y perdiendo pasta en ese local? Pues fue New Order, que tuvo que hacer varios conciertos para poder pagar la bebida o infraestructura del club una noche. O sea, era una cosa que flipas. Bueno, en realidad ellos únicamente se preocupaban de pasárselo bien, de tener un local en el que ir, pasarlo bien, hacer de las suyas pues toda la noche, evidentemente. Y se despreocuparon del dinero, y era Tony Wilson el que no malversaba el dinero, porque tampoco lo usaba para él, pero lo utilizaba con esa idea que tenía y precisamente generar este concepto artístico, ¿no? Que fue Factory, que fue la hacienda, ¿no? Y donde tocaron pues grupos súper granados y súper relevantes de aquella época. Precisamente uno de estos grupos fueron The Smiths. The Smiths, en la persona de Morrissey, ¿no? Que es quizás la persona que es el icono, ¿no? dentro del grupo. Que precisamente en lo que eran los primeros años se ofreció a Factory Records y Tony Wilson lo rechazó. Quizás el éxito o que dejó escapar Tony Wilson de manera más evidente, ¿no? Los Smiths, y que posteriormente incluso se arrepentía, ¿no? Una de los grandes arrepentimientos de Tony Wilson. Bueno, es que The Smiths yo creo que es un grupo que tiene un cantante que es muy peculiar, incluso más peculiar que Ian Curtis. Yo creo que es el hombre más raro que he visto en mi vida. De hecho, se parodia en un montón de series, como por ejemplo Los Simpsons. ¿Lo has visto?
Ahora mismo Morrissey se ha convertido en una señora gorda con ciertos problemas del corazón y bastante un poco como si perteneciese a la generación de cristal. Pero como dice él de Robert Smith, ¿no? Sí, creo que es la antítesis de lo que fue Morrissey en su momento. Bueno, vamos a escuchar This Charming Man de los Smiths. Complexity when the leather runs smooth on the passenger seat. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. A jumped up country boy never knew his place. He said, return the ring. He knows so much about these things. He knows so much about these things. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. Na, 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 na. This charming man. Na, 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 na. This charming man. A jumped up country boy who never knew his place. He said, return the ring. He knows so much about these things. He knows so much about these things. He knows so much about these things. Joder, como me gustan los Smiths, macho. Sí, yo creo que son la hostia y tienen unos pedazos de discazos en que en 8 o 9 años se hicieron, vamos, súper conocidos y me encanta. O sea, son uno de los grupos icónicos que más disfruto escuchando. Hombre, y la persona de Morrissey, todos los grupos, yo creo, en los años 80 en Manchester tenían cierta arrogancia. Luego yo creo que fue sustituida, y lo tengo que decir también, que en mis gustos personales está el Britpop en un punto muy álgido, ¿no? O muy alto, en este caso. Pero, sinceramente, yo creo que ahí se sustituye un poco por la vanidad en ese momento, ¿no? Y personas como Morrissey, la verdad que eran personas con una actitud absolutamente entrañable, ¿no? O sea, era una cuestión que joder, llamaba la atención con solo subir al escenario. Sí, es que era brutal. O sea, ese hombre era una persona, es una personalidad en sí mismo, o sea, y su estilo y todo, además marca tendencia, pero a nivel vestimenta también y cosas así, hoy en día también. Sí, otro grupazo también, que de aquella época, quizás ya más de los finales de los 80, 2 discos, el primero de 1989, tardaron otros 5 años en sacar su segundo disco, estamos hablando de los Stone Roses. Precisamente me comentabas, mientras estábamos escuchando This Charming Man, que tenías algo que comentar de Stone Roses. Sí, además hacer una comparativa sobre los Smiths y los Stone Roses, ¿no? Y un poco lo que comentabas de la vanidad y de un poco la arrogancia, ¿no? Bueno, pues los Smiths y los Stone Roses son bandas coetáneas en el sentido de que empezaron a tocar justo en la misma época, el mismo año, y ahí ves un poco la actitud que tenían a la hora de trabajar, ¿vale? O sea, los Smiths tenían una actitud
de trabajo, ellos querían conseguir algo, ¿sabes? Querían con la música llegar a gente de una manera más profesional, ¿no? Entonces, al ser coetáneos, marca un poco la distancia de que dices, hostia, el primer disco de los Stone Roses es en el 89 y el último disco de los Smiths, o hasta dónde duraron, fue hasta el 89 y empezaron a la vez. Entonces un poco lo que enfocaron los Stone Roses es un poco la música para divertirse. Ellos lo hacían como una manera de hobby y por eso tardaron tanto en sacar un disco profesional grabado, y su actitud no era la de un grupo de querer triunfar, era un grupo que lo hacía para divertirse. Bueno, de todas maneras, Ian Brown sí que fue la primera persona, ¿no?, que comenzó esa especie de guerra de vanidad que posteriormente siguió Oasis y demás, empezando a decir que ellos eran el mejor grupo de la historia, ¿no? Sí, pero eso como persona enfocada. Quiero decir, luego Ian Brown, nada más que se acabó Stone Roses, el tío siguió y se creó su carrera. Pero sí que es verdad que la estrategia, bueno, el pensamiento que tenían ellos en ese momento, y viéndolo de un listado con los Smiths, un grupo coetáneo que empezaron a la vez, es básicamente que su actitud era de hacer música, grabar música y tocar música para divertirse. Y nada más. Vamos a ir ahora con I Wanna Be Adored de Stone Roses, precisamente yo creo la canción insignia, más sí, icónica de este grupo, ¿no? Bueno, tardó un poco en empezar porque la intro la intro es un poco larga, entonces bueno, ahí empieza.
Bueno, hay One Aviador, Stone Roses. Ahora vamos con quizás el grupo que precisamente da nombre a este movimiento, precisamente a partir de una canción suya, Manchester Raven. Es de donde se saca el nombre de este movimiento. Una canción quizás no de las primeras ni de las más granadas, ¿no? De Happy Mondays estamos hablando ahora mismo. Un grupo absolutamente caótico, un grupo absolutamente desastroso en sus comienzos. Precisamente cuando Tony Wilson decide apostar por ellos es porque quedan últimos en la batalla de las bandas dentro de la Hacienda. En un grupo con un frontman como Son Ryder, una persona con una vida absolutamente desordenada, con anécdotas absolutamente divertidísimas que también salen precisamente en la peli de 24 Hours Party People de la que hablamos anteriormente, en la cual yendo a grabar el disco de Yes Please, Tony Wilson les paga un viaje a Barbados para que lo graben allí, para que se alejen de toda la vida desordenada que comentamos, llena de sexo, drogas y música del Happy Mondays, no voy a decir rock and roll. A partir de ahí, Son Ryder precisamente descubre el crack en Barbados, y lo que ocurre cuando vuelven es que le entregan lo que son los masters de la grabación únicamente con instrumental y sin voz, y en ese momento Son Ryder le explica a Tony Wilson que esas grabaciones pues bueno, que no las pudo hacer y que no le dio tiempo a realizarlas. Posteriormente también hay una anécdota de la que no se habla mucho, salía en la película yo creo que un tanto deformada porque tampoco pude corroborar en ningún otro sitio que realmente fuera así, ¿no? Dicen que secuestran los másteres posteriormente a enseñárselos, no se los quiere devolver y le pide dinero a cambio de ello, lo cual es absolutamente cutre, yo diría hasta cutre, ¿no? Porque al final eres parte del sello y le pides dinero al sello por los propios másters, ¿no? Yo creo que es un poco que... Yo los definiría solamente con locura. Yo creo que es un grupo que son malos hablando musicalmente y están locos. No sé tú qué opinas, pero es que están loquísimos. Sí, evidentemente es un grupo, como digo, absolutamente desordenado en su vida, en su música, pero precisamente es lo que yo creo que les da ese encanto, ¿no? Estoy de acuerdo, ese es el punto que tienen, que están tan sumamente jodidos de la cabeza que su música es tan basura, que tienen esa llamatividad que transmiten, que me parece la hostia, y que es un grupo que... Dios mío, es la locura, o sea, eso sí que es sexo, drogas y rock and roll. En este caso, bueno, es sexo, drogas y sonidos raros. Sí. Bueno, digamos funk and roll, ¿no? Sí, funk and roll, sí. Eso, funk and roll o punk and roll, sí. O raves directamente, sí. Lo que les salga a ellos de el nombre, venas. Precisamente de Happy Mondays, viene de la canción de Blue Monday, de New Order. Blue Monday es lunes triste, en inglés. Y ellos dan ese contrapunto, ¿no? de los Happy Mondays. No sé si porque Blue Monday se identifica precisamente con la finalización del fin de semana y ellos son la personificación, ¿no? De que el fin de semana nunca se acaba, ¿no? Exactamente, que nunca hay lunes. Vamos ahora con los chicos, han vuelto a la ciudad, Boys Are Back in Town, de Happy Mondays. Cancionaza, bajo mi parecer. No de las más conocidas, pero bueno, canción a escuchar. Sí. Happy Mondays.
Happy Mondays. Son Raiders. ¿Sabías que ganó un Gran Hermano VIP en Inglaterra? Ni puta idea, pero cuéntame más. Sí, pues tiene una granja de cerdos ahora, gracias por ese Manchester. Ese hombre no sabes dónde te va a salir, es acojonante. No es ecléctico musicalmente, es ecléctico en su vida. Sí, hay gente que dice que es lo que viene a ser la antítesis de ser un hipster. O sea, ese hombre es lo más raro que vas a conocer en tu vida. No creo que él y Morrissey fueran grandes amigos. La verdad que nunca lo leí, pero no creo, ¿no? No, yo creo que sería el saco de boxeo de Morrissey en la radio. Es como decía un amigo mío, si Morrissey es vegano, él sería sufrívoro. Solo comería animales que hubieran sufrido antes de morir. Exactamente. Porque Morrissey ataca a todo el mundo que le lleve la contraria, pero está claro que este hombre le sacaría de quicio y de sus papeles. Sí, está claro. Bueno, Lenny, nos vamos de vuelta a la hacienda. Vamos a lo que son el core, ¿no?, de la hacienda. Lo que son los DJs, toda esa época que comienza en el 85, con esas sesiones que empiezan a llamar a muchísima gente. Sí, bueno, a ver, esto es un poco lo que vamos a recapitular. Estábamos hablando de la gira de New Order en Estados Unidos, ¿no? New Order fue a Estados Unidos a hacer una gira. Y en esa gira, pues, visitan sitios como Paradise Garage, como puede ser Estudio 54, y se llevan varias influencias, como el Acid House, el Electro, o los inicios del rap, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que cuando llegan allí, traen un poco de esa música y se genera una corriente. De hecho, la siguiente canción que vamos a poner, que es Voodoo Ray de Agal Fitzgerald, es un tema que un poco mezcla y trae un poco ese sonido, pero haciéndolo a la inglesa, como siempre hacen ellos, ¿sabes? Sale también en la película, en 24 Hours Party People. Sí, porque yo creo que es un tema icónico directamente de las raves, del Acid House. Y bueno, un poco antes de poner el tema, lo que quería explicar es una pequeña anécdota que tampoco tiene mucha gracia, pero sí que es... Joder, Lenny, si empiezas así ya... Ya lo sé, pero bueno, es una pequeña anécdota en la que Agai Fitzgerald no tenía nombre y va a la radio a poner su tema, Voodoo Ray. En ese momento no tenía nombre y vieron a ese chico que, bueno, quería poner el tema en la radio y que se lo pusiese. Y, ¿cuál es tu nombre? No tengo nombre. Entonces le dijeron, pues, un tío que se llama Gerald. Directamente. No tenía nombre de su grupo, de su música, y le dijeron, ¿cómo te llamas? Y Gerald, y dices, pues un tío que se llama Gerald. Y bueno, esa es la pequeña anécdota y que de paso el tema. Venga, vamos, a Guy con Gerald. Oh
Bueno, acaba de sonar a Guy Cole Gerald. ¿Qué más nos enseñas, Bueno. Lenny? Sigue, que estamos aquí ávidos de escuchar más grupos y DJs. Bueno, en este caso es un tema, sigue siendo Acid House, un tema que es conocido, yo creo que por salir en películas también, bueno, dentro de la escena, ¿no? Y bueno, es Adonis, No Way Back, y es un tema que ya mezcla un poco el rap, un poco esas sintonías, el 808 está bastante presente en estos temas también, un aparato, una caja de ritmos artificial que fue una puta revolución en la industria musical, tanto la música electrónica como la música en el rap, por ejemplo, es uno de los aparatos que más se usa. Entonces, bueno, este tema tampoco es muy conocido, bueno, Adonis tiene 2 temas nada más. Entonces vamos a poner el más conocido y a ver que si lo peta. Y nada más. Poco hay que decir de este hombre porque no tiene mucho contenido ni mucha cosa, porque es un hombre bastante anónimo, como suele pasar en los temas de las raves. Bueno, Lenny, ya que nos estás poniendo tíos que no conocen ni su madre a la hora de ir a merendar, ¿puedes explicarnos algo de lo que me estás explicando a mí del cencerro a la vaca? Bueno, nada, básicamente una de las cosas más representativas, yo creo, en el rap de los 80, como explicaba, es la 808. Y uno de los sonidos más representativos de esa caja es el cowbell, que es emulando un cencerro de una vaca, y se usan temas de hasta electro, de rap, de house, de Mira, acid. mira, se escucha ahí el cencerro, ¿eh? Sí, está guay este tema. Y bueno, yo creo que ahora, encauzando un poco, como ya miramos varios estilos que sacaron de States, yo creo que el siguiente, o el que deberíamos mirar, es un poco el rap. Bueno, en este caso es un tema que se llama Breakdance, de
del sello donde estaba el Grandmaster Flash y un poco lo que fue el inicio del rap. O sea, estamos hablando de que en el momento en el que Sugar Hill Gang sacó su primer tema en single, el rap pasó de ser una música que se escuchaba en raves en los suburbios del Bronx, pasó a mezclarse con la música electrónica, y salió este tema de Web Street Mob, que es una mezcla de scratch, música electrónica y un poco algo que a mí me parece un temazo para pinchar, y bueno, que está compuesto varios DJs y muchas representaciones de temas y mezclas básicas del Get Down en el Bronx y lo que viene a ser el scratch. Entonces, si mi compañero lo pone... Sí, esta gente pasaron por Manchester o... Sí, pasaron por Manchester. Este es un tema directamente que ponían en Hacienda. Y bueno, yo creo que estaría interesante escucharlo y a ver si... Ahí, vamos. Come on, y'all, let's break this. Bueno, Lenny, cuéntanos un poco. Bueno, pues ahora que estamos aquí rememorando un poco este tema, lo que tiene es que uno de los detalles más importantes en el electro, por ejemplo Egyptian Lover también lo usaba, o Africa Bambaataa, es el uso de un vocoder, que nada, es un aparatito en el que tú conectas el micro y cuando cantas y estás tocando una nota en el piano, suena tu voz con la nota. Entonces puedes hacerlo de una manera más robótica y que suene perfecto, o sea, lo que viene a ser un autotune un poco precario. Sí. Un autotune un poco precario, pero bueno, ese sonido, es que lo que buscaban en ese momento era un sonido muy futurista y un sonido robótico. Al final era un poco ese rollo, sobre todo Egyptian Lover, Africa Bambaataa, con los Soul Sonic Force. Y bueno, es un tema que se puso bastante en la Hacienda y que da un poco inicio a la muestra del electro en Nueva York, y también un poco el inicio también del rap, porque al final estamos mezclando cosas como el scratch, o sea, y es una de las partes más importantes de la cultura hip hop desde los 80 hasta el día de hoy, junto al graffiti y todo esto, que también va un poco de la mano, enlazado.
y con las raves, porque también... Momentos muy locos en Hacienda, ¿no? Finales de los 80, ¿no? Sí. Principios de los 90. Y cuando empezó a petar esto, y yo creo que también después de esto fue provocando una movida como DJs ya pinchando otras cosas como Laurent Garnier o pinchando temas como el de Robert Owens, I Will Be Your Friend, que por cierto sale en Grand Theft Auto San Andreas en la radio del House, Acid House, y comparte otro tema también que me parece interesante, que es Can You Feel It de Mr. Fingers, otro increíble músico que hace house increíble. Y ahora mismo vamos a escuchar el tema de Robert Owens. Yo creo que alguien que haya jugado al GTA San Andreas, me imagino que cuando estuvo en la parte de San Fierro lo debió escuchar mientras iba en el coche. Muy a cuenta también con lo de las bandas precisamente que tomaron la Hacienda en aquella época, y por eso hablaba de los momentos súper locos. Hablamos con ello a la vuelta de I'll Be Your Friend, de Robert Owen. I'll be your
Estábamos comentando precisamente ahora, ¿no? Sobre el tema de la seguridad en la hacienda, que quedó en manos precisamente de las bandas de Manchester, ¿no? Durante una época. Comentaba también Lenny una anécdota que salía en el libro de Peter Hook sobre cómo no dirigir un club, ¿no? Cuando Peter Hook precisamente quedó de portero en la... Exactamente. Yo, si quieres, puedo comentarla. Tira. Vale. Pues, a ver, la anécdota es muy clara. Ya tenían problemas con la policía en ese entonces y Peter Hook lo único que se le ocurrió fue quejarse a los porteros y decir que la seguridad era una puta mierda. Entonces le dijeron que si era tan listo que viniese él un día a estar de segurata y de portero en la puerta. Entonces Peter Hook se lo toma a coña y el día que tal se levanta a esa hora, se viste. Lo primero que dice y que comenta es que se mete una raya y se va para el local. En ese momento se queda afuera y empieza a pasar gente. En el momento en el que llega una persona y le raja la garganta a otra delante de sus putas narices, Peter Hook comenta que le empiecen a traer vodka con naranja cada 5 minutos. O sea, era el nivel de estrés que lo estaba flipando. Estamos hablando que los garitos allí, como muy tarde, a las 12 o algo así, ya están cerrando. Bueno, sí, un poco más tarde, pero sí, que Sí. el concepto lo cogemos. Sí. Sí, entonces, claro, piensa que igual esto era a las 9. Lo que para alguien salir de fiesta e ir a un local es a partir de las 10, 11. Aquí en España, bueno, pues eso a las 9, un tío llega ahí y le raja la garganta a otro por la puta cara. Llega la policía, se arma un pifostio de la de Dios y bueno, acaba mezclando anfetas con vodka y el hombre ya no puede más. Dijo que, por favor, que vayan los de seguridad porque me va a dar un patatús aquí de me cago en la puta, acaban de rajar a alguien delante mío, se está liando la de Dios aquí, llega la policía y es que no doy abasto. Momentos muy turbios en la tienda en los que prácticamente salió de manos de Factory Records y quedó en manos precisamente de las bandas. Hablaba precisamente de que ellos encontraban ya su propio lugar dentro de del propio local, se situaban allí, decidían quién entraba y quién no entraba y de hecho llegó un momento de incluso haber tiroteos dentro de la propia hacienda, haber peleas de las propias bandas, ¿no? La banda de Salford y demás allí. Y bueno, quizás un anuncio de la muerte, ¿no? del local, pues muerte por su propio éxito, ¿no? Sí. Bueno, antes de llegar a la muerte, hay que nombrar varias cosas importantes que están un poco presentes con la hacienda, que es la electrónica y lo que es el IDM y Warp y John Peel. Bueno, John Peel es un hombre que se dedicó desde los años 60 a hacer sesiones de grabación a grupos. De estos que pusimos hoy pasaron un montón, como Joy Division, como Stone Roses, como los Smiths, un montón. Entonces llegó la época de la electrónica, del IDM, y John Peel fue uno también de los principales defensores de ese movimiento. También otro factor que influyó, yo creo, fue la creación del sello Warp y de los grupos. Entre ellos está Aphex Twin, yo creo que el más representativo, o The Orf, o Square Pusher, que bueno, vino después, pero sí que forma parte del IDM. Quizás aquella época en lo que los productores quisieron encontrar su lugar, ¿no? Dentro de la Sí. plana, de la primera plana, ¿no? Sí, en concreto, yo creo que Aphex Twin, que es el protagonista de la siguiente canción que vamos a poner, trabaja en su primer disco de 1992, que es el Ambient Artworks, y el chaval empieza con 14 años a hacerlo. O sea, estamos hablando que en el 85-86 empezó a hacer su música. Y encontramos un disco muy raro. Lo primero porque hay canciones incompletas, hay canciones mal grabadas, mal mezcladas y sobre todo es una recopilación de todo lo que fue trabajando. Sí que otra cosa que sorprende es que un chaval con 14 años empezase a grabar un disco y que fabricase sus propios programas y los programase para hacer música, fabricase sus propias máquinas o que tuviese grabaciones en cinta que luego iba superponiendo encima de otras para crear una mezcla. Entonces yo creo que si nos tenemos que centrar un poco en lo que viene a ser la hacienda y en los últimos movimientos y los últimos coletazos, que cerró en el 94 me parece, está este disco en el 92 en el que yo creo que el tema que más mola es Extal y el primer corte del disco y que me parece brutal y una manera muy low-fi de empezar
un disco y sobre todo que no tiene correlación con el siguiente. O sea, me parece brutal y está muy bien mezclado para ser eso, un disco que está desperdigado y que no tiene sentido ni de atrás ni adelante. Vamos con él, ¿no? Exactamente. Bueno, y aquí tenemos Extal de Aphex Twin. Y bueno, como comentaba antes, otra piedra angular, yo creo, de los 90 del IDM fue el sello Warp. El sello Warp sacó un recopilatorio al principio que tenía pues canciones de sus artistas, digamos. Y pues tenía temas de The Orf, de LFO, de Square Pusher, de todo esto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me gustaría enlazarlo con el siguiente tema, porque hay un recopilatorio, exactamente hay varios, pero la primera entrega del Artificial Intelligence yo creo que inicia y da un sentido al IDM que me parece brutal. De hecho, el tema que viene ahora es Telephone 529 de Musicology. Musicology es el sobrenombre que se puso a Aphex Twin para sacar ese tema en el recopilatorio, y me parece un tema bastante raro y bastante especial y de recordar, sobre todo para cerrar un poco lo que es el IDM y cerrar la Hacienda también, ¿no? Sí. Bueno, ya esto ya fue después, ya estamos hablando de que esto perdura después de la Hacienda, pero me parece un buen tema para cerrar un poco el programa y dar ese sabor de boca que esperemos que tenga, y que para el siguiente mes pues diga a la gente, quien haya escuchado esto, que le pareció guay y que quiera seguir escuchándolo, porque al final lo que buscamos es tener una música lo más ecléctica posible y, a ver, esa es la intención, y relacionarlo con el mundo del arte en general. No sé si tienes algo que decir. Sí, que vamos con ello.
Bueno, ya nos despedimos en este primer programa. Esperamos que hayamos estado al menos a la altura de los pocos oyentes que hayamos podido tener o que podamos tener. Bueno, lo único que procuramos es transmitir nuestro entusiasmo, nuestro poco conocimiento, pero con muchas ganas, ¿no?, sobre el movimiento Manchester. A partir de aquí queremos anunciar que habrá próximo programa. Si no nos echan de la radio después de este programa, será el 21 de enero, una semana en el motor de un autobús, más que un disco. Cambiamos absolutamente de pie con este programa, pero no quitamos ni una pizca de entusiasmo sobre el tema que vamos a tratar. Exactamente. Y además de ello, pues queremos anunciaros que tanto Lenny como yo, Lenny como Starcream y yo como DJD, pues tenemos 2 bolos. El primero de ellos, Lenny. El 27 de diciembre en la Lata de Zinc, junto a un DJ que pinchó en la sala Siroco, con DJ Mora. Y bueno, estaremos un poco haciendo, en nuestro caso, un poco más enfocado al rap, al scratch y todo esto. Yo al rap no, pero sí, como va a pinchar sobre todo Lenny, está bien. Exactamente, va a ir un poco enfocado en eso. Y al house y un poco eso, pero relacionado siempre con esta sesión relacionada con el rap. Y luego tenías en el Thunder Beach. Sí, el día 29 de diciembre en el Thunder Beach, no hemos dicho anteriormente, la anterior será a las 7:30, sesión tardeo y cenas. Y el 29 de diciembre a la 1 de la mañana, de 1 a 3:30, jueves 29 de diciembre, aperitivo de Nochevieja, tras el Pablo Valdés Trío, creo que es quienes nos preceden. Nada, os esperamos ver a todos allí. Y no sé qué querías decir de Instagram, Lenny, también. Sí, exactamente. Quería comentar una cosa. El Instagram del programa. Exactamente. Me he trabado el Instagram del programa. El programa se llama El Residuo. No sé si lo hemos dicho al principio. Somos unos jodidos matados, pero el programa se llama El Residuo y yo creo que sí lo hemos dicho, por lo menos yo creo que sí. Entonces, bueno, lo que quería decir, después de este anexo que me he quedado pillado, es que tenemos el programa el próximo 21, lo anunciaremos por ahí. Si alguien quiere buscarlo, somos El Residuo. Seguramente seguirá algo de El Residuo oficial, colgaremos carteles, promocionaremos cosas y... Como este próximo año, 2023, va a ser el 40 aniversario de la radio, alguna cosa especial haremos. Bueno, mira, como no sabemos si lo hemos dicho o no, si no lo hemos dicho, hemos inventado una nueva fórmula de radio en la que no se dice nada del nombre del programa hasta el final. Exactamente. Y entonces, bueno, si alguien se quiere enterar, pues que busque El Residuo y ahí colgaremos pues información o alguna cosa que vayamos haciendo importante. Entonces, bueno. Genial. Pues nada más. Oye, os dejamos con Confusion de New Order. Muchas gracias y nos vemos hasta la en próxima. los bares. Chao. Chao.